¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Eh, Vamos a ver la presentación de trauma ocular. Intenté volverla a grabar. Bueno, más bien ahora sí incorporar bien el audio y les voy a mandar la presentación, pero la idea es que como que quede un videíto, ¿no? Para que sea más práctico. A ver si nos sale. Entonces, pues esta va a ser la presentación. Lesiones oculares relacionadas con el deporte, ¿no? Y en términos generales, vamos a hablar y vamos a ver que realmente el médico del deporte, específicamente para una lesión ocular, pues puede ser que tenga muy poquita injerencia, ¿no? Para la atención directamente en el campo, pero sí para la prevención de, pues, como que un condicionamiento estructural aún mayor o una lesión muchísimo más grave que vaya comprometiendo más la función y pueda desarrollar mayor comorbilidad, ¿no? Entonces la idea en esta presentación es que reconozcamos cuáles son algunos de los diagnósticos, más allá de que nuestro manejo en términos generales va a consistir en la protección del globo ocular y en la referencia a un servicio de tercer nivel o que tenga la presencia de un oftalmólogo, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso va a ir un poquito más dirigida la presentación. Vamos a hablar primero de incidencias y las siguientes pues son incidencias tomadas del libro de el Manual de Emergencias en Medicina del Deporte del Comité Olímpico Internacional. La mayoría de ellas pues hablan acerca de las incidencias en los Estados Unidos. Entonces primero pues epidemiológicamente un poquito, o sea, la presentación va a ser un poquito regular porque te hablan de que puede haber al año de 40.000 a 600.000 casos, ¿no? Entonces pues es como que un rango bastante amplio. Hablan de que el 13% de todas las lesiones en el ojo van a estar relacionadas con el deporte, entonces los oftalmólogos pues deben de estar sensibilizados sobre esto. 90% de las lesiones oculares pueden ser prevenibles y solamente un tercio de ellas van a involucrar estructuras intraoculares, ¿no? Entonces también va a haber una participación por parte nuestra en los protocolos de prevención de lesiones que se puedan tener en función del tipo de deporte que estemos cubriendo, ¿no? Hay algunos en donde hay mayor susceptibilidad de producirse una lesión, sobre todo aquellos que involucran el juego con pelota, con proyectiles, ¿no? O aquellos que tienen contacto, pues pueden asociar un mayor riesgo de que se presente algún contacto directo con el ojo, ¿no? Y finalmente, la lesión ocular más común va a ser el hematoma periocular. El hematoma periocular también es la más benigna, ¿no? De todas las que vamos a ver. Y con ella vamos a iniciar porque con base en ella vamos a poder hacer como que una estructuración de cómo es que se tiene que revisar el ojo, ¿no? El triaje de la lesión ocular tiene que involucrar la determinación del mecanismo de lesión, un análisis de agudeza visual en la examinación inicial, la presencia del reflejo pupilar y algunos otros reflejos propios de la pupila como el motomotor o el acomodador y la localización de la lesión en la pared ocular. Entonces, esta es una propuesta de cómo tal vez tendría que integrarse el protocolo del manejo de trauma ocular. Pues sabemos que siempre comenzamos con una evaluación primaria. Dentro de ella, lo más importante, el manejo de vía aérea básica avanzada, la ventilación o el apoyo a la ventilación, circulación y control de hemorragias, y dentro ya de discapacidad, pues veríamos aquella que tiene que ver con la agudeza visual, ¿no? Involucraría una exploración neurológica porque los pares craneales 1, 3, 4 y 6 participan tanto en la parte como que de la transmisión visual como también de los movimientos de la musculatura extrínseca del ojo, ¿no? El análisis de la escala de coma de Glasgow, la presencia de reflejos pupilares, del movimiento ocular y de la agudeza visual. Dentro de esta exploración, también el análisis de pues toda la región del cráneo, ¿no? Para poder descartar presencia, por ejemplo, de fracturas de la cara, del cráneo o una lesión raquimedular. En todos los escenarios en donde se produzca pues una alteración, por supuesto una fractura y también una disminución del estado de conciencia progresivo, sobre todo en un mecanismo como que de lesión directo en la cabeza, choque cabeza con cabeza, algo que pueda asociarse con una conmoción, pues ya lo hemos visto, ¿no? En el protocolo de manejo de aquella patología en particular, pues el seguimiento del paciente muchas veces se tiene que realizar en caso de que deteriore en un nivel intrahospitalario. Dentro de la evaluación secundaria, el objetivo para nosotros puede ser la definición del tipo de lesión ocular que presenta el paciente.
vamos a tener dos principales grupos o dos principales clasificaciones de lesiones oculares, aquellas que son penetrantes y aquellas que no son penetrantes, ¿no? Entonces, los traumas contundentes o contusive trauma, pues son todos aquellos en donde no se produce la entrada directa de un cuerpo extraño al interior del ojo, ¿no? Podemos tener todas las siguientes: ifema, subluxación del cristalino, hemorragia en cámara posterior, desprendimiento de retina, las burst fractures o fracturas de estallidos, fracturas de la cavidad orbitaria, ruptura del globo ocular, hemorragia retrovulvar, abrasión de la córnea, quemaduras químicas que pueden ser menos frecuentes en el deporte, y cuerpos extraños pero no penetrantes. De todas ellas, la primerita, la que les habíamos anticipado previamente, es la equimosis periocular, ¿no? Entonces, la equimosis periocular es el ojo morado, ¿no? Producto de a lo mejor algún golpe, ¿no? Con el puño de algún otro atleta o por el contacto de algún proyectil. El tema es que esta es de las más fácilmente reconocibles. Es esta que aparece aquí en la imagen. Entonces, el ojo morado, ¿no? El tema de la equimosis es que puede estar asociada a otras lesiones, ¿no? Entonces, lo importante en el manejo aquí sería descartar la presencia de algo más grave que simplemente el ojo morado, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuraríamos esta propuesta de exploración? Primero, revisar el tema de agudeza visual con el paciente, ¿no? Entonces, obviamente, el edema o la inflamación periorbitaria dificultaría, sobre todo en función del tiempo de evolución, qué tanta apertura palpebral podría tener el paciente. Si logra hacerla, pues hay que intentar descartar si el paciente tiene alguna alteración, ¿no? Presencia de visión doble, hemianopsias, cuadrantopsias, alguna disminución como eh, de alguno de los diferentes planos de observación, si es que las presenta o no. Después, la inspección directa del ojo, ¿no? Y de las estructuras alrededor del ojo para ver si existe alguna lesión asociada. La realización de un descarte de alguna fractura de la órbita o de alguno de los huesos de la cara, del cráneo. Sobre todo en estas, el paciente, más allá del dolor, ¿no? De la sensación, por ejemplo, como de eh, al momento de realizar como que la palpación directa sobre las estructuras óseas, la presencia de enfisema subcutáneo o de crepitación, también la aparición de hipoestesias o parestesias, ¿no? En los diferentes trayectos de los nervios. Por ejemplo, ahí algo importante, el nervio infraorbitario. Si se presenta esta como disminución de la sensibilidad por debajo del ojo, pues probablemente podría hablar acerca de una fractura del piso de la órbita, ¿no? Algo similar a lo que le pasó, por ejemplo, al boxeador Billy Joe Sanders en su pelea contra el Canelo, que tuvo una fractura del piso de la órbita. Eh, Incluso cuando combina o conecta con, por ejemplo, toda la vía aérea, por la sí, por todo el conducto nasal, a veces pueden sentir que respiran por el ojo o que entra aire a través del ojo, ¿no? Del párpado por esa comunicación que se produjo entre las estructuras. Y otro, por ejemplo, podría ser el signo del panda, ¿no? Es el mismo hematoma periocular, pero en ambos ojos, ¿no? Entonces, estos pueden hablar acerca de una fractura de la base del cráneo. Y bueno, con una fractura de base de cráneo, pues también podríamos tener eh, el trasudado de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, ¿no? Entonces, bueno, esos son como que elementos alarmantes que pueden sumar o no a a nuestra evaluación secundaria. Intentaríamos la realización de movimientos oculares. Los movimientos oculares en este punto pues, nos hablarían primero de qué tal está la inervación por los tres diferentes pares craneales que participan en estos movimientos, el tercero, el cuarto y el sexto, y también en caso de que se produzcan fracturas periorbitarias, este tipo de dolor, perdón, de movimiento produciría mucho dolor. Entonces el hecho de que el atleta no pueda moverlo eh, también nos hablaría de que a lo mejor algo está comprometido, ¿no? Y el examen de fondo de ojo, no porque vayamos a hacer algo como demasiado eh, explícito en el análisis, simplemente porque existen ciertas patologías que van a impedir el que a través del análisis de fondo de ojo nosotros podamos evidenciar la retina, ¿no? Entonces, no es tanto como de intentar detectar
las estructuras del fondo de ojo, más bien es, se puede realizar o no se puede realizar, porque tal vez existe una hemorragia en cámara posterior, o tal vez existe, por ejemplo, un desprendimiento de retina y entonces se puede evidenciar ahí como que, digamos que la retina no es uniforme, ¿no? En el sitio en donde se está produciendo el desprendimiento y coincide con el escotoma o con la sensación como de cortina, de visión como nublada que el paciente podría reportar. Entonces, sobre esto más bien va como que el examen del fondo de ojo, ¿no? Intentar descartar ese sangrado que dificultaría la observación de estas estructuras. Nuevamente, nuestra imagen del hematoma periorbitario. De este lado tenemos sangrado en la cámara anterior o ifema, ¿no? Entonces, es una acumulación de sangre, se va a producir ahí un nivel como hidroaéreo, pues realmente no hay aire, pero hacia la parte de abajo eh, se ve como que el acúmulo de sangre, que puede ser sangre fresca, sobre todo recién producida la lesión, y la comorbilidad y la seriedad de la lesión va a estar dada en función del volumen de sangrado, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a poder como que realizar el diagnóstico de este tipo de lesión. Esto es un ifema, y aquí lo que tendremos que hacer es el manejo oportuno, la referencia lo más pronto posible a urgencias y la protección ocular, ¿no? Entonces hay protecciones oculares más graves o más laboriosas que otras, sobre todo aquellas que involucran un objeto penetrante, pues ahí sí se tiene que buscar hasta estabilizar, ¿no? El objeto, para que durante el movimiento no se produzca la salida de él o alguna lesión. Aquí simplemente con la cobertura del ojo puede ser más que suficiente y para ello algunas de las estrategias pueden involucrar la colocación de, por ejemplo, de un vasito, ¿no? Fijar con tape alrededor de la cara para que el paciente no se toque y nada más lo pueda como que seguir lastimando. Podría ser una de las estrategias. De este lado tenemos subluxación del cristalino. Eh, Se produce a partir de la ruptura del ligamento suspensorio del cristalino. El paciente presentaría alteración de la agudeza visual. También en el examen de fondo de ojo, supuestamente podría evidenciarse el borde del cristalino. En la imagen aparentemente es lo que estamos presentando aquí, como puede verse el cristalino fuera del lugar, que es el lente intraocular. Y el manejo también sería lo mismo, ¿no? Protección ocular y referencia a urgencias. La hemorragia en la cámara posterior, dentro de todo el cribado del análisis de fondo de ojo, en este caso le intentamos realizarlo y pues se ve una mancha roja, ¿no? Que impide ver la retina. El paciente presenta visión borrosa, la imagen de moscas volantes o miodesopsias y el reflejo rojo anulado. Las miodesopsias son como la sensación de percibir moscas como si volaran, las llaman moscas volantes. Entonces, bueno, si nosotros tenemos ahí el estuche de diagnóstico y hacemos un rápido examen y vemos algo así, pues podemos pensar en que está sangrando el ojo en la cámara posterior, ¿no? Y bueno, ahí ese sangrado aumenta la presión, puede producir una degeneración del humor vítreo, puede producirse infiltraciones, si es que se produjeron como rupturas en la retina y a través de ahí colarse la sangre y empezar a desprenderla, que sería esto, el desprendimiento de la retina. Entonces es esta infiltración del humor vítreo a través de una ruptura, ¿no? Hay antecedentes que predisponen al desprendimiento de retina, pues el que hayas tenido una previamente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de un boxeador, Orlando El Siri Salido, creo que ya había tenido un desprendimiento de retina, peleó contra Manny Pacquiao y a partir de esa pelea creo que casi que perdió completamente la función de su ojo, pero también la miopía o antecedentes de cirugía ocular pueden predisponerte. Dentro de la clínica podríamos determinar la presencia de puntos flotantes, fosfenos, pero sobre todo la cortina negra, ¿no? En el sitio en donde se está produciendo el desprendimiento se produce como que un escotoma, ¿no? En la exploración el reflejo fotomotor puede estar abolido, puede presentarse disminución de la agudeza visual y sangre en la cámara posterior. O sea, pueden estar combinadas la anterior y esta. Pues el manejo es el mismo, hay que mandar. Y aquí en la imagen lo que estaremos viendo es el desprendimiento de la retina que procede de la parte de abajo, ¿no? Cómo se está empezando a levantar ahí en el examen de fondo de ojo. Aquí tendrían que asociar también la recomendación, pero bueno, esto ya lo hacen intrahospitalario, pero una tomografía de cerebro y rostro para valorar si adicional al desprendimiento de retina hay alguna otra como que alteración o compromiso estructural alrededor de los huesos de la cara, ¿no? O que forman la órbita. Ahora, estas dos que vienen adelante están relacionadas. La fractura estallido o fractura ruptura o blowout fracture, pues es una fractura del piso de la órbita, ¿no? Entonces, eh, el hecho
perder como que la integridad de la cavidad que sostiene el ojo, pues puede producir muchas comorbilidades, puede producir desplazamientos hacia posterior y hacia atrás del globo ocular, y en este corte transversal de cráneo podemos ver ese desplazamiento, ¿no? Obviamente aquí el atleta, pues seguramente la exploración o la inspección veríamos muchísima deformidad en la región del párpado izquierdo, pero tal vez más allá de la inflamación palpebral, pues sería difícil, ¿no? Poder con una exploración así superficial evidenciar qué tan desplazado está el globo ocular, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas es que se pueden asociar también las tomografías para ver que, como que para normar cuál va a ser el manejo y también establecer como un pronóstico. Eh, en este tipo de lesiones, como se produjo un compromiso de la cavidad periorbitaria, pues todas las estructuras estabilizadoras del ojo pueden haberse comprometido. Entonces, el movimiento de los ojos puede estar imposibilitado, no solamente por la inflamación, porque se produjeron avulsiones reales, ¿no?, de la musculatura extrínseca del ojo. Entonces, si le pedimos al paciente que realice movimientos, tendría problemas, ¿no? Adicionado a el moretón, ¿no?, o el hematoma palpebral, la inflamación, los movimientos oculares dolorosos, una visión doble y una disminución de la sensibilidad alrededor del ojo. También salida, protrusión o en oftalmos del ojo, enfisema subcutáneo por la fractura y alteraciones en la visión, ¿no? Entonces también aquí solicitamos tomografía de cráneo y de la protección y la referencia de urgencias. Entonces prácticamente estas dos se manejan igual, fractura estallido y fractura de la cavidad orbitaria. No pensemos que fractura estallido se refiere como que estalló el ojo, ¿no? Eso sí existe, pero en este caso no está representado. Aquí es el estallido del globo ocular, ¿no? La ruptura. La peor lesión, por mucho, ¿no? La lesión más seria, asociada a mayor morbilidad. En este caso, hacemos como que la analogía del ejemplo como de la bolsa con jugo, ¿no? O con agua, una bolsa de plástico a la que le introducimos una pluma o un objeto, y en el momento en el que el objeto penetra al ojo, de alguna manera como que balancea las presiones adentro y afuera, y a pesar de traer ese elemento o ese cuerpo extraño introducido, no se produce como que una fuga del contenido interno de la bolsa. En el momento en el que nosotros lo retiramos, ahora sí, como si fuera un vasito, se empieza a vaciar. Entonces, la indicación aquí es que pues realmente no intentemos nosotros realizar una remoción de cuerpos extraños, y sobre todo lo más complicado va a ser la estabilización, ¿no? La estabilización porque eh, digamos que en el traslado, considerando las condiciones que tenemos aquí en México de los baches y el mal pavimento, pues puede ser complicado impedir que se sigan produciendo como que movimientos en la cara. Aquí, evidentemente, pues pérdida de la visión, dolor o simplemente disminución de la agudeza visual, y puede ser que también se asocien algunas otras heridas, laceraciones en párpados, edema corneal, hemorragia subconjuntival, ifema y pupila irregular. De esta no hay imagen. En el manejo, pues es protección ocular y referencia a urgencias, y en las medidas generales no tocar el ojo, evitar toser, sonar la nariz o inclinarse hacia adelante, todo lo que aumente la presión, y también inclinarse hacia adelante para no producir como que una salida del globo. Y se puede iniciar una analgesia intravenosa si es que tenemos la posibilidad, mantener en ayuno porque el paciente requerirá cirugía, ¿no? Entonces intentamos no retrasarla, desde ese momento indicar, ¿sabes qué? Probablemente te van a operar, no comas nada y te damos algo para el dolor. La hemorragia retrovulvar tiene un mecanismo similar al de el glaucoma. En el glaucoma aumenta la presión alrededor del nervio oftálmico, y va produciendo como que una disminución de la agudeza visual de la periferia hacia el centro, ¿no? En la hemorragia retrovulvar, pues es tal cual un hematoma en la región retroorbitaria que va a producir, pues por un lado, que el ojo, el globo ocular como que quede protruido, como si se tratase de una tirotoxicosis o de un hipertiroidismo. O sea, se va a ver el exoftalmos, pero es más bien por el efecto como que de presión de masa que está produciendo el sangrado. Y se puede producir el compromiso, la compresión del nervio y también la irritación del mismo. Entonces, si esto no se atiende, no se evacúa adecuadamente ese hematoma, pues se puede perder el nervio y se puede perder la función del ojo, ¿no? Entonces, el dolor va a ser severo,
va a presentar esa disminución progresiva de la periferia hacia el centro y en la examinación podemos tener esa oftalmoplegia que va progresando en función de que aumenta el hematoma, la pérdida de los movimientos oculares y la proptosis, ¿no? Igual, protección ocular y referencia de urgencias. De este lado, las lesiones de los párpados, pues las habrá de mayor y de menor magnitud. Aquí dicen que lo más importante en la lesión de los párpados es ubicar aquellas estructuras que de tener una lesión pues son como que más graves, ¿no? Específicamente en el sistema canalicular, en el borde, los bordes sobre todo hacia el medial del ojo donde se produce el drenado de la lágrima, esas requieren valoración y sutura por parte de oftalmología. En realidad toda la cara requiere como valoración por un especialista, también por el tema estético, pero específicamente en esas estructuras, si se compromete la estructura que produce el drenaje del globo ocular, pues la verdad no sé a qué pueda como que derivarse ese tipo de lesión, pero seguramente sería algo complicado. Entonces, en ese sentido, hay que referir urgencias para que se haga esa evaluación y también de tener, por ejemplo, una lesión que impida un correcto cierre del ojo, pues obviamente estaríamos eh, presentando, digamos, como un, creo que es Sjögren, el síndrome en donde no se produce como que una lubricación adecuada del ojo y este empieza a resecarse, pueden aparecer úlceras y a través de esas úlceras pues, tal vez infectarse, si la úlcera es exactamente en el punto como de mayor visión del ojo, en la fóvea. Bueno, no la fóvea es en retina, pero digamos que directamente como que en el sitio donde incide la luz, pues sí tendremos alteraciones de la vista importantes, ¿no? Entonces, reconocer estas lesiones, taparlas y mandarlas, ¿no? La hemorragia subconjuntival es de las más benignas, pero de las que se ven como más aparatosas, ¿no? Este sangrado que va a respetar el borde del iris, solamente ocupando el espacio de la esclera corneal. Y cuando se produce hemorragia, o sea, hay de dos sopas, ¿no? Que se produzca como un ensanchamiento de los vasos y eso produce el clásico ojo rojo. Y hay algunos medicamentos que tienen efecto vasoconstrictor que pueden disminuirlo. Y está la otra que es hemorragia, ¿no? Entonces, hemorragia no damos esos como vasoconstrictores tópicos o por vía oftálmica. Mm, Cuando se trata de un ojo rojo por como que distensión de los vasitos, ahí sí se puede utilizar. Y en los que son benignos suele evolucionar de forma indolora después de 1 o 2 semanas, ¿no? Pero bueno, para este tipo de alteraciones sí sería importante interrogar sobre si existe algún antecedente, por ejemplo, de sangrados, ¿no? Algún problema hematológico o hipertensión. La quemadura química es poco frecuente en el contexto deportivo, pero bueno, también la mencionan en el manual. Tenemos de dos sopas, las ácidas y los álcalis, o las que son más como que alcalinas, pues estas son las más peligrosas porque siguen quemando y siguen produciendo lesión. Variará en función del tipo de sustancia, pero hay reportados casos en donde se han requerido pues manejos con irrigación de hasta 8 horas, ¿no? Entonces el reto para nosotros sería, en caso de que se haya puesto en contacto con una sustancia así, establecer un como que sistema de irrigación con bolsas de solución o con agua simple, o sea, lo que podamos nosotros alcanzar, y de todo el trayecto desde el campo hasta el hospital, estar drenando ese ojo, estar echando agua, 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 ¿sí? Hasta llegar a urgencias. En las heridas penetrantes, que ya sería como la otra gran clasificación, no retiramos el cuerpo extraño, lo tiene que evaluar ya el oftalmólogo directamente, el traslado es urgente y el reto es la estabilización del objeto, ¿sale? Para que en un vado o en un tope o en un bache o en una parte de la carpeta asfáltica que esté muy irregular, pues aquí se le va a salir el ojo, ¿no? Entonces, este es el reto. Se puede estabilizar como si se ferulizara el objeto, ¿no? Dos elementos que como que contengan y se vendan y se pone, digamos, si el objeto no es suficientemente grande, pues se pone un vaso, ¿no? Y se intenta como que proteger lo más que se pueda el ojo. Entonces, todo es referencia a urgencias, ¿no? Trauma contundente al ojo y estructuras periorbitales, herida penetrante, cuerpos extraños dentro del ojo, estallido ocular, fracturas de la órbita, limitación importante de los movimientos oculares, laceración de las córneas, laceración de las estructuras periorbitales, como el sistema canalicular, proptosis en oftalmos, pupilas irregulares y fema, ¿no? También hay referencias a urgencias no traumáticas, ¿no? No derivadas de algún golpe, que es la pérdida aguda de la visión y o defectos del campo visual, visión doble, fosfenos, ojo rojo. La verdad, digo, en función de qué tan importante sea y qué tantos síntomas tenga y el dolor ocular agudo, ¿no? Bueno, muy bien. Pues esta es la bibliografía. Eh, Hablé
con Mariana Vilchis, que es la que tiene como que la aproximación un poquito más estructurada con la oftalmóloga del deporte y me recomendó una página de internet, pero la verdad es que no hay como protocolos de actuación, porque pues finalmente todo el manejo es intrahospitalario, entonces no hay protocolos y más bien como que creo yo que aquí sería como que el reconocer cuáles son como que las presentaciones clásicas de lesiones oculares, más allá de que nosotros demos un tratamiento definitivo, pues que podamos reconocer como la gravedad y podamos comunicarle a nuestro atleta la necesidad o la importancia de presentarse en los servicios de urgencias a riesgo de perder pues la función del ojo, ¿no? Y pues de mi parte sería todo, espero que sí se haya grabado el video y estoy al pendiente para cualquier comentario que me quieran hacer, pregunta, lo que sea. Muchas gracias.